orden y evitar interrupciones durante el desahogo de la presente audiencia, sírvanse a guardar silencio, evitar ruidos, salidas del recinto, gesticulaciones o elementos distractorios que interrumpan el curso de este. Se les indica a las partes y sus representantes y a los quienes vayan a intervenir que deberán permanecer siempre en sus asientos, toda vez que las cámaras son fijas y no los pueden seguir. Al hacer uso de la palabra no deberán dirigirse al público y deberán expresarse con voz clara y firme, y a una distancia conveniente del micrófono, sugiriéndoles que guarden artículos, joyerías, prendas de vestir u otros que porten con los que puedan hacer contacto con el micrófono y afectar el audio, guardando el mismo cuidado con el manejo de los documentos que coloquen sobre la mesa. Soy el licenciado Rafael Andrés Islas Granados, secretario inscrito en el Juzgado Primero de Distrito de Materia Mercantil, especializado en juicios de cuantía mayor con domicilio en esta ciudad de San Andrés Cholula, Puebla. De nuevo, no existen ese juzgado que tú dices no existe. Ya se los había dicho la vez pasada. Hoy son juzgados especializados en juicios orales de materia mercantil. No existen ya los juicios por los juzgados de cuantía menor que existían hasta el año 2020. Esto se los penalizo en la siguiente sesión. Vale. Para dar inicio a la siguiente audiencia, a favor de ponerse de pie a fin de recibir al ciudadano juez, el licenciado Diego Armando Moreno López. Pueden sentarse, buenos días. En mi carácter de juez primero de distrito en materia mercantil, recibiré esta audiencia ante la fe del señor secretario Rafael Andrés Granados, por lo que en este momento declaro iniciada la audiencia preliminar que corresponde al expediente 854/2024. Pues usted no es competente. El juez competente es un juez especializado en juicios orales. No un juez mercantil. En materia mercantil especializado en juicios orales. Le pido al señor secretario que haga constar los datos de inicio de la audiencia. Como lo ordena su señoría, en principio informo a las partes que la presente audiencia será registrada mediante disco versátil digital que permitirá garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido y el acceso a los mismos que de acuerdo a la ley tuvieran acceso a ello, haciéndoles del mismo modo de su conocimiento que dicha grabación se encuentra a su disposición para consulta en las instalaciones del tribunal, en donde se da su alcance los recursos necesarios y el personal designado para tal efecto. Por otro lado, hago constar que el día de hoy, 7 de junio de 2024, a las 9:11 horas, ubicado en esta ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, tiene verificativo la audiencia preliminar dentro del juicio oral mercantil 854/2024, promovido por Michael Sierra García en su carácter de actor, en contra de Beatriz Aranza Bernabé Casiano, y que además de su señoría y el de la voz, se encuentran las siguientes personas a quienes luego de escuchar su nombre se les solicita se levanten de su lugar para efectos de registro electrónico. Parte actora, Michael Sierra García, por favor de ponerse de pie. Quien se identifica con una credencial para votar, misma que coinciden con los rasgos fisionómicos. ¿Puede sentarse? Y su autorizado, la parte actora, el licenciado en Derecho Aldo Cerezo García, quien se identifica con su cédula profesional número 123456788, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien se encuentra autorizado únicamente en los términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio. Parte demandada, Beatriz Aranza Bernabé Casiano, a favor de ponerse de pie. ¿Quién se identifica con una credencial para votar, misma que coincide con los rasgos fisionómicos? Puede sentarse. Y autorizada la parte demandada, el licenciado en Derecho Osvaldo Amos Vázquez Loaiza, quien se identifica con su cédula profesional número 092463, expedido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien se encuentra autorizado únicamente en los términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio. No. ¿Por qué le pones únicamente si el tercer párrafo da capacidad plena para participar en el proceso, en la audiencia? Le tienes que quitar eso únicamente. Únicamente es cuando no está en términos del tercer párrafo. Tomen nota de eso. Personas anteriores que ya se identificaron mediante credencial vigente, cuyas fotografías coinciden con los rasgos de sus aportaciones, de las cuales dejará copia cotejada para la constancia en los autos
haciendo la devolución de los originales. Por lo anterior, le hago conocimiento al señor juez que se encuentran presentes en esta audiencia la totalidad de las partes, así como que ninguna de ellas hizo el conocimiento de este tribunal que no pudiera hablar, oír o que no hablara en el idioma español. Y de la voz advierte que algunas de ellas se encuentran en dicho suceso. Esto sucedió. Vamos a dar inicio a la audiencia y les informo que las determinaciones judiciales que se producen durante el desarrollo de esta audiencia, estas serán publicadas en este mismo acto sin necesidad de alguna repetición. Esto aplica para todas las audiencias de Israel cuando estén presentes y también cuando estén ausentes, es decir, todas las determinaciones que se pronuncian en las audiencias se tendrán por publicadas en las mismas audiencias. Entonces, por eso es importante su presencia. Procedemos a tomar su protesta de ley, señor secretario. Como lo ordena su señoría, se le solicita a las partes que se encuentran presentes, así como a sus representantes, ponerse de pie. Se hace de su conocimiento que la fracción cuarta del artículo 247 del Código Penal Federal dispone que se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al que con arreglo al derecho, excepto con el carácter de testigo, sea examinado y faltar a la verdad en perjuicio de otro. Secretario, necesita amonestar al abogado de la parte actora porque está usando su teléfono durante la audiencia. Unas más arriba. Negando ser suya la firma con que hubiera suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alterando o negando uno verdadero o sus circunstancias substanciales. Habiendo escuchado lo anterior y sabedores de las sanciones que el Estado impone a los que declaran falsamente ante presencia judicial, primeramente se pide a la parte actora que se ponga de pie y manifieste si protesta conducirse con verdad en la presente audiencia. Michael Sierra García. Sí, protesto. Gracias. Autorizado de la parte actora. Gracias. Quiero revocar de su cargo a la licenciada. No te escucho. Quiero revocar de su cargo a la licenciada Fernando Celosa y nombrar como nuevo representante legal al ciudadano Michael Sierra Guzmán, Guillermo Sierra Guzmán, en términos del artículo 1069, párrafo tercero, que se encuentra presente en esta sala. Señor juez. Si te lo estás pidiendo, a su derecho. Como a su derecho, el ciudadano, Fundamento en el artículo con fundamento en el artículo 1069, párrafo tercero, procedemos a la revocación. Enroque. Señor licenciado, ¿podría identificarse, por favor? Sí. Permítame un momento. Abogado, ya debe venir preparado. Va a tomar protesta del cargo. Señor secretario, ¿le puedo tomar protesta de ley a la memoria? Abogado, habiendo escuchado lo anterior y sabedores de allá de las sanciones que el Estado impone a lo que se declara falsamente ante presencia de una autoridad judicial, primeramente se pide que manifieste protesta de conducirse verdad en la presente audiencia. ¿Protesta? Sí, protesto. Gracias, puede sentarse. De la parte demandada, Beatriz Aranza Bernabé Casiano. Gracias, puede sentarse. Y autorizado de la parte demandada. Sí, protesto. Gracias, puede tomar asiento. Esta audiencia se desarrollará oralmente, por lo tanto las promociones de las partes también deberán ser orales.
Es una audiencia pública en términos del artículo 1080 del Código de Comercio y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La audiencia preliminar consta de 6 etapas. Las vamos a desarrollar en orden de lo que es lo que exige el Código de Comercio. Se va a abrir y cerrar cada una de las etapas y se les informa a las partes deben plantear sus derechos en la etapa correspondiente, ya que de lo contrario se tendrá por concluidos. En este momento damos inicio a la primera de las etapas, que se refiere a la depuración del procedimiento, en el cual vamos a analizar la legitimación procesal de las partes. Esto lo hacemos de manera oficiosa. Enseguida vamos a analizar las excepciones procesales que se vienen planteadas. Le pido, señor secretario, que me dé cuenta del carácter con el que comparecen las partes. Sí, su señoría, le doy cuenta que el análisis exhaustivo realizado a las constancias que se integran en el presente juicio se desprende que Michael Sierra García comparece como parte actora, demandando personalmente a la parte demandada Beatriz Aranza Bernabé Casiano, y así compareció a dar contestación a la siguiente demanda instaurada en su contra. Es todo, su señoría. Por lo que es analizar la legitimación de la parte actora Michael Sierra García, acción demandada en lo personal, lo que es indicativo de su capacidad de goce y ejercicio, que analizamos la parte de por lo que hace analizar la legitimación de la parte actora Michael Sierra García, acción demandada en lo personal, lo que es que está demandando en lo personal, que ejercita la acción. Por lo que es analizar la legitimación de la parte actora Michael Sierra García, que ejercita la acción, lo que es indicativo de su capacidad de goce y ejercicio, además de que no existe alguna constancia que demuestra que se trata de una persona incapaz. Por otra parte, la legitimación procesal de la parte demandada Beatriz Aranza Bernabé Casiano, a ella se le demanda en lo personal, por lo que se entiende que tiene capacidad de goce y ejercicio, además de que no existe constancia que demuestre que se trate de alguna persona incapaz. Y por lo tanto, en los términos del artículo 1056 del Código de Comercio, ambas partes pueden acudir a juicio directamente a defender sus derechos. Con esto queda analizada la legitimación procesal de ambas partes y enseguida vamos a analizar las opciones procesales. Le pido me dé cuenta, señor secretario. Claro, su señoría, teniendo en cuenta que la parte demandada al dar contestación a la demanda que se presentó en su contra, opuso únicamente la excepción de oscuridad de la demanda por ser poco clara y confusa en la redacción emitida por la parte actora. De acuerdo, debemos recordar que existen dos tipos de excepciones, de fondo y de forma, que están mencionadas en el artículo 1122 y 1403 del Código de Comercio. En estos dos artículos de esta legislación no se menciona ninguna infracción, la excepción que ha opuesto la parte demandada, sino que lo que hace mención la parte demandada es referente al artículo 1380, por lo que esta no es considerado una excepción procesal. Al no haber ninguna excepción, no sé si quieran añadir algo, parte demandada. Enseguida pasamos a la etapa de mediación. Con esto vamos a cerrar la audiencia. Con eso cerramos la primera etapa, que es de analizar las excepciones procesales. Enseguida pasamos a la etapa de mediación y conciliación. La primera etapa se llama depuración del procedimiento. Enseguida pasamos a la etapa de mediación o conciliación. Se le hace saber a las partes que en los juicios mercantiles se incorporó una etapa de medios alternos a solución de conflictos, el cual pongo a su disposición y podrán utilizar en cualquier momento hasta antes que se dicte la resolución. Esto con el fin de que las partes tengan una idea o un diálogo para poder acabar con el asunto a través de una celebración de un convenio. Este convenio en todo caso se puede aprobar y elevar a la categoría de cosa juzgada, lo que indica que en caso de incumplimiento se debe pedir el cumplimiento forzoso a través del juzgado. El convenio hará las veces de una sentencia, evitando a las partes que tengan que erogar más gastos o invertir más tiempo en la tramitación del juicio. Entonces me dirijo a la parte actora. Si está interesada en los métodos alternos de solución de conflictos y
si quiere proponer o quiere escuchar a su contraparte. ¿Por qué está leyendo todo? Pues esto lo tiene que saber. No lo va a poder leer en la audiencia en su defensa. Parte actora gusta añadir un medio de solución de conflictos. Su señoría, quiero ser contundente con la postura que tiene mi cliente. Niego en su totalidad cualquier convenio que la parte demandada pueda ofrecer. Es cuanto, su señoría. Parte demandada. No, señoría. Les recuerdo que esta etapa se abre para hacer la audiencia más rápida, que tenga una rapidez al solucionar esta. Alguna de las, bueno, pues, habiendo escuchado, las dos partes se ponen a una meditación, por lo que damos por cerrada esta etapa y pasamos a la cuarta etapa. A la tercera etapa, perdón. Y bueno, pues se intentó llegar a un acuerdo, esto no se logró, queda plasmado en el registro, por lo tanto con esto se concluye la segunda etapa. Enseguida se abre la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta etapa lo que pretendemos es delimitar los hechos que sean en materia de la prueba. Se parte de la idea que no todos los hechos necesariamente deben encontrarse controvertidos, sino que pueden existir puntos de Eso no lo puede leer en la siguiente audiencia. sino que pueden existir puntos de conciencia de alguno de ellos, Coincidencia. y discrepancia entre otros, pero esto se establece en esta etapa. Para que las partes manifiesten si advierten esa coincidencia o no, y en todo caso, si la advierten, pues esto puede dar lugar a que el juicio se agilice, ya que serán necesarias en los modos de pruebas. Le pido a las partes que manifiesten si tienen alguna controversia sobre hechos no controvertidos. Parte actual. Por hechos no controvertidos, le propongo a la parte demandada que propongamos, bueno, más bien propongo a la parte demandada que dejemos como hechos no controvertidos la parte donde redactan ellos ¿Qué número de hechos no controvertidos? Por eso tiene número. Bueno, en el hecho primero, en donde señalan que no existe fecha de vencimiento, por lo que en el título de crédito, que más adelante se va a aprobar en los hechos probatorios, Pues está se señala tomando los hechos. una fecha de límite de pago, el cual se toma por lógica jurídica como la fecha de vencimiento. Es lo que le propongo a la parte demandada como un hecho. ¿Algo que quieran añadir, parte demandada? Propuesta sobre hechos no controvertidos, parte demandada. Eso lo tienes que decir tú. Propuestas sobre hechos no controvertidos, parte demandada, la escuchamos. Bueno, señoría, pues quisiera empezar diciendo que, como la cosa que me está diciendo la parte actora, pues quisiera empezar diciendo que pues, la demanda carece, para empezar, de una falta de claridad, precisión y consistencia. Por lo tanto, quiero declararla como oscura en base al artículo 138 del Código de Comercio. Y pues bueno, eso, por lo tanto, sucede una inconsistencia, señoría, por lo tanto, no se puede llegar a un acuerdo. No hay acuerdo. Ya no son nunca. Cierran la etapa. Digo que no hay acuerdo, se cierra la etapa. Bueno, propone un acuerdo, pero no lo acepta, no hay acuerdo. Acuerdo sobre hechos no controvertidos, vamos a la siguiente etapa. En relación a lo que acabo de No lo escucho, ciudadano juez. Le doy el uso de la voz. ¿A quién? A la parte actora.
En relación con lo que acaba de comentar el abogado de la parte demandada, en donde menciona que la demanda carece, bueno, puede llegar a ser oscura, quisiera que fuera un poco más, no le solicito a usted, señoría, que pida a la parte demandada que manifieste de forma precisa el porqué de su argumento. Parte demandada me puede indicar con claridad y exactitud a qué se Eso es algo que tú vas a analizar en el momento de dictar la sentencia. Eso no se tengo aclara aquí, la- eso tú lo vas a determinar en la sentencia. Entonces tienes que decirle que no es el momento procesal. Uno, porque tú lo vas a analizar, es una excepción que analizarás antes de dictar sentencia. Díselo. Abogado, le recuerdo que para analizar eso, esa excepción va a ser al momento de dictar sentencia, ese es el momento procesal oportuno. En este momento solo escuchamos de sus comentarios. Siguiente etapa. Bueno, toda vez que no ¿No va a haber la etapa? estamos por terminar esta etapa y pasamos a la siguiente etapa de edificación sobre acuerdos probatorios. En esta etapa lo que se busca es que se desahoguen el menor número de pruebas, solamente aquellas que resulten estrictamente necesarias, evitando prácticas dilatorias y el retraso injustificado del juicio. En esta etapa lo que se va a hacer es que las pruebas que ofrecieron las partes originalmente, pues en realidad se deben de, bueno, todas las pruebas que se ofrecían, o si alguna de estas se puede evitar, y ya que si una de estas pruebas no se desahoga, tampoco se tomará en consideración en la sentencia. Entonces los acuerdos probatorios deben respecto de pruebas necesarias que ya no necesiten por el resultado de la etapa anterior, estaban de proceso. No tiene bien redactado lo que me ha escrito. Es que el corrector no lo cambió. Entonces lo que sepa, porque esto está mal. Profe, ¿no revisaron esto? Lo hice con la voz del abogado, por eso se me quedó. La parte actora ofreció la prueba documentativa que consiste en el proyecto de Primero tienes que abrir la audiencia. Ya dije que usábamos a la etapa de recién de acuerdo. Tienes que abrir las dos partes. Pero bueno, en su ejemplo que nos dio apareció que primero Sí, se tú ya dijiste pone. que toda vez que no hubo acuerdos sobre hechos no controvertidos, no puede haber acuerdos sobre hechos probatorios. Sí. De todos modos, le tienes que dar la voz a las partes para que manifiesten lo que se puede convenio. Ah, pero la voz se la iba a dar después de explicar qué pruebas bueno, en ese momento no sé si ya. La parte actora La le hizo- admisibilidad de las pruebas va después de los acuerdos probatorios. Bueno, estuvo ejemplo que cuando estaba así. Primero acuerdos probatorios. Ya que hay acuerdos probatorios, ahí está el código, ahí están las partes de las etapas de la audiencia. ¿Sí? Pues no hay acuerdos probatorios, ya que vas a la admisibilidad de las pruebas. ¿Qué pruebas? Por eso es lo que voy a decir, de que cada prueba ofreció otra. La parte actora ofreció la prueba documentativa consiste en el título de crédito denominado pagaré con valor de 1.000.000 pesos y la instrumental de actuaciones. Y la parte demandada ofreció la prueba documentativa que consiste en el título de crédito denominado pagaré. En el uso de la voz parte actora, algo que quiere agregar. No, su señoría, así como lo acabo de mencionar, me quedo con las dos pruebas que acompañé con mi demás parte.
estas pruebas no requieren un especializado que es de su propia naturaleza, se desahoga, damos por cerrada esta etapa y pasamos a la quinta etapa, calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Aquí hemos de admitir o desechar las pruebas que según correspondan, y para tal efecto vamos a aplicar el artículo 1390 bis 37 del Código de Comercio, del cual se hace pronunciamiento en el auto de admisión de la demanda. Le pido al señor secretario que me dé cuenta de las pruebas ofrecidas. Sí, su señoría, le doy cuenta que la parte actora ofreció la prueba documental privada en el título de crédito con su modalidad de pagaré, suscrito por el aquí demandado con fecha de suscripción 31 del mes de enero del 2024, documento que tiene relación con los puntos 1 y 2 del capítulo de hechos. Ya la instrumental de actuaciones en todas y cada una de las constancias que se practican en el presente juicio y que tienen a demostrar la aplicación del demandado, a la que se sometió y a la que hasta la fecha no ha sido satisfecho, comprobando así el derecho que tiene de exigir el pago del título ejecutivo mediante la acción cambiaria directa y en la vía ejecutiva mercantil. Esta prueba tiene relación con los puntos 1 y 2 del capítulo de hechos. Es todo, señor juez. Se tiene por admitida la prueba documentativa y la de actuaciones en los términos del artículo 1390 bis 8, 1205, 1277, 1278, 1277, 1390 bis 13 y 1390 bis 37. Todos estos del Código de Comercio, ya que son pruebas permitidas por la ley que se refiere a los puntos cuestionados y son referentes a los puntos que se intentan demostrar en la etapa de hechos. Continúe, señor secretario. Sí, su señoría, le doy cuenta que la parte demandada ofreció como prueba únicamente la documental privada consistente en el título de crédito en su modalidad de pagaré, documento que tiene relación con sus hechos primero, segundo y tercero de su contestación de la demanda. Es todo, señor juez. Se tiene por admitida la prueba documental privada en los términos de los artículos 1390 bis 8, 1205, 1237, 1268, 1277, 1390 bis 13 y 1390 bis 27. Todos estos igual del Código de Comercio, ya que son pruebas permitidas por la ley y esas pruebas se refieren a los puntos cuestionados. Continúe, licenciado. Sí, señor juez, y por último le doy cuenta que las anteriores pruebas son las únicas ofrecidas en el presente juicio, todas que hasta este momento no se han hecho del conocimiento de la voz de la presentación de ninguna prueba superviniente. Es todo, señor juez. Enseguida le doy vista a las partes con las pruebas admitidas, que si desean hacer alguna manifestación a la parte actora, le doy vista con las pruebas admitidas de su contraparte. Enseguida le doy vista a la parte demandada con las pruebas admitidas a la parte de la parte actora. Sí, señoría. Bueno, quisiera empezar diciendo que, bueno, en primer lugar, el escrito inicial de la demanda de la parte actora menciona que quiere considerar pagadero a la vista del pagaré. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 1171 de la Ley de Títulos de Crédito, solo se considera pagadero a la vista cuando se especifica una fecha de vencimiento. Sin embargo, usted no la tiene. Este no la tiene. Y entonces lo que estás haciendo es objetar la prueba. Ajá. Entonces tienes que empezar diciendo, señoría, quiero objetar la prueba que le está admitiendo la parte actora por las siguientes consideraciones. ¿Sí? Así es como tienes que empezar. No tienes que empezar diciéndole otras cosas. Primero, ¿qué es lo que quieres? Quiero objetar la prueba documental privada consistente en el pagaré ofrecida para la parte actora por las siguientes consideraciones. Ahora sí, sí lo están grabando porque así es como lo tienes que hacer. Bebé, saluda. No, no hay nada de croqueta. No te drogues ya.
Vienes mal, andas mal ya. Vienes puteado. Está pálido. Ok, de nuevo. Desde el principio. Bueno, señoría, gracias. En esta ocasión pues, no tengo nada. No vas a objetar la prueba. Tenemos otra. No, ¿la vas a objetar o no la vas a objetar? No. No, sí se lo Ya no, hermano. No, tienes la palabra. Ok. No objetes. Bueno, señoría, me gustaría objetar diciendo quisiera objetar diciendo que... ¿Qué quieres objetar? La prueba. La prueba documental privada consistente en el título de crédito base de la acción. Quisiera empezar objetando el hecho primero de... No estás objetando un hecho, estás objetando una prueba. De nuevo. No objetes. Ayúdame, Javier. Más bien, no objeten. Quisiera empezar objetando la prueba diciendo que... ¿Qué prueba? En base al hecho... ¿Qué prueba vas a objetar, amigo? ¿Tú qué prueba vas a objetar? Documental privada. De nuevo, desde el principio. Consistente en el título. Quisiera, señoría, empezar objetando la prueba documental privada consistente en el título de crédito en base de la acción. Esta dice que carece una fecha de vencimiento específica y la particular que considerar un pagadero a la vista. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 171 de la ley... Espérame, ¿dónde dice que es pagadero a la vista? En la demanda. Eso es lo que le tienes que decir. En la demanda, el actor dice que es un título de crédito pagadero a la vista. Y quiero objetarlo porque del texto de documento se desprende que es un título que sí tiene fecha de vencimiento, lo cual conduce al hecho de que haya oscuridad en la demanda, ya que no hay certeza respecto a que si está demandando un título de crédito pagadero a la vista o un título que sí tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, no sé qué título de crédito es el que me están cobrando, si hace referencia a uno diferente. ¿Sí? Jálate, Ok. bebé. Todo eso tú. Jálate los pelos, bebé. Sí puedes, Omar, respira. Jala, bebé. Mamila al final. Quisiera empezar objetando la prueba documental privada consistente en el título de crédito, pues diciendo que carece de una fecha de vencimiento específica. ¿Tú lo dices? Toda vez que el actor en su demanda narra que quiere considerar el pagadero a la vista. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 171 de la ley de de acuerdo con el texto, este carece de una fecha de vencimiento. tienen entonces pagadero a la No, vista. no carece de una fecha de vencimiento. Ah, toda vez que el artículo toda vez que del texto se desprende toda vez que que del texto se desprende que ¿tú lo estás objetando? Porque sí tiene fecha de vencimiento y dile cuál. ¿Qué es lo que te están cobrando, bebé? No nos podemos estar atorando con estas cosas que ya deben de tener bien claras. señor, quisiera empezar empezando de acuerdo con
¿Prepara tu objeción bien? Si vuelve a pasar esto en el examen, de una vez les aviso, cada error que ustedes cometan el día de la evaluación es un punto menos en su calificación. ¿Sí? Si leen algo que no tienen que leer, si no tienen claro qué es lo que van a pedir, si no intervienen en la forma en que ya hemos repetido 2 veces, está el video de los otros equipos, no lo revisaron, está el video de esta sesión con los errores que están cometiendo, revísenlos, corríjanlos, cada quien su parte, su audiencia, y vean también las otras para ver los errores que cometieron los demás. ¿Vale? Tú tienes que preparar bien tu objeción y el juez tiene que preparar la forma en que va a resolver esa objeción. Tienes una semana para estudiar. Si hoy ya sabes que va a promover esa objeción, entonces tienes una semana para ver si la objeción del título de crédito es procedente o no, o solamente, o sea, la objeción tú tendrás que resolver, bueno, pero al fin y al cabo el título cumple o no cumple con los requisitos que señala el 170. Para el título de crédito que pagaré, le tendrás que decir en base a eso si procede o no su objeción. Pero respecto a que proceda la excepción de oscuridad en la demanda, eso lo vas a resolver en la sentencia que ya van a traer ustedes hecha. Entonces, no puedes traerla hecha porque, bueno, en este momento tú tendrías que corregir tu sentencia porque no sabías de su objeción. ¿Vale? Entonces ya lo sabes, vas a corregir tu sentencia. O no sé si la vas a corregir o no, si vas a admitir o no la objeción. ¿Vale? Ok. En teoría el juez ya revisó el título y sabe si es o no un título de crédito. Y si te oponían esa objeción, tú también tendrías que decir es procedente o no es procedente, ya que cumple o no cumple con las características del título de crédito. Y después tendrás que analizar, y eso tiene que venir en tu sentencia, si es procedente la única excepción que opuso es la de oscuridad en la demanda. Y si esa oscuridad en la demanda te da elementos para determinar que el actor no provocó acción y que el demandado probó sus excepciones, o que de cualquier forma la demanda no es de tal modo oscura que no permita tener claridad respecto de las acciones y las excepciones que hacen las demás partes y dictar una sentencia condenatoria en contra del demandante. Ok, seguimos. La siguiente etapa. Yo puso la objeción, tú resuelves, lo que tú hayas resuelto se da por terminado esta etapa de admisibilidad de las pruebas y te vas a la siguiente etapa que van a ser no, señalar de hora para la audiencia o la concentración. Ya lo resolviste. No hay una prueba que se tenga que desahogar después. Entonces, tú determinarás si el proceso permite la concentración del proceso. Vamos, que nos quedan 10 minutos nada más. Con eso concluimos la quinta etapa. Al no existir alguna prueba superveniente o alguna prueba que requiera un especial desahogo de la misma, con fundamento en el artículo 1390, bis 37, último párrafo, procede a dictar sentencia definitiva en esta misma audiencia. Declaro como no fundada la acción de la parte actora y los fondos resolutivos de la sentencia son los siguientes. Primero, este juzgado ha sido competente para conocer y decidir sobre el presente juicio, así como la vía elegida para la tramitación de esta fue la correcta. Segundo, la parte demandada Beatriz Aranza de Medicación acreditó debidamente sus acciones mediante la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil. ¿Estás dictando la sentencia? ¿Y la concentración del proceso? ¿Y la audiencia de juicio? No va a ser lo que te mando.
Pues en el segundo video está la concentración del proceso. Sí, está la forma en que se concentra el proceso y cómo se va desahogando. El desahogo de pruebas, que como son documentales, por su propia naturaleza se desahogan. No les has dado vista para los alegatos. El segundo video se los hicimos llegar. Sí. Sí, el otro, el de 1 hora, el de Cholula. ¿Por qué no estudiaron el video de Cholula de concentración del proceso? Donde se une en una sola audiencia se dicta sentencia. En este caso ustedes debieron haber analizado ese juicio. Yo no sé si en el otro también procede, pero si van a dictar sentencia porque no hay pericial, oye, no estás en el cine. La sala de juicios orales no es el cine, no es un parque, no es una cafetería, no es un bar. Hasta que no salgamos de aquí, tienen que comportarse como en una sala de juicios orales. Porque lo mismo te va a decir un juez. No estamos en un cine, no estamos en un parque. Y si no pueden guardar el respeto a la sala, los van a mandar a sacar. Ok. Necesitan preparar bien su audiencia. Les voy a pedir a cada equipo que me traiga una tarjetita del tamaño de un celular, color rojo. No voy ya a intervenir el día del examen. Va a venir el coordinador a ver el examen. Las dos audiencias. Cada vez que yo levante la tarjeta, quiere decir que hay un error, que yo ya no voy a corregir y que vamos a ir descontando de su calificación. Ustedes sí tienen que ver el otro video que sí les hice llegar y tienen que ver por qué y cómo se concentran las audiencias. Es ese, sí. Se lo tienen. Fíjate cómo concentra la audiencia, corrige los errores, porque no fundamentó el por qué concentra la audiencia, pero si lo vas a fundamentar y vas a decir, pues básicamente lo mismo que ella, ¿no? Okay. Y después la sentencia. Sí, pero primero tienes que concentrar la audiencia y al concentrar la audiencia tienes que desahogar o decir qué pruebas se desahogan por su propia naturaleza. Tienes que darle la oportunidad. ¿Les mando esto? ¿Se los mando al grupo? ¿Ya lo pago? Tenía bien válido. No, aquí está mal porque ¿dónde está la responsabilidad? Aquí está mal esto. Checa el video. Checa el video. A ver, antes de que nos vayamos, aquí creo que están grabando un podcast. Entonces se oye todo lo de aquí. Me pide el coordinador que por favor no arrastren las sillas y guarden silencio hasta que vayan por lo menos en el segundo piso. Sí, por favor. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Preparen bien esto. ¿Dónde está otro de su equipo? ¿Cómo se llama? Israel.